Dios me lo bendiga, queridos hermanos. Estamos entregándole el segundo video de la iglesia primitiva. Y en esta ocasión vamos a hablar de la expansión de la iglesia. Para hablar de esa primera expansión que tuvo la iglesia, debemos puntualizar el hecho que se le critica a la iglesia primitiva de haber sido una iglesia, bendito sea el Señor, en donde no simpatizaba con las misiones. En otras palabras, no tenía un deseo misionero. Era una iglesia que quería estar ahí en Jerusalén, mantenerse en Jerusalén, desarrollarse en Jerusalén. Eso es un punto que se le critica, y quizás es el único punto que se le critica a la iglesia primitiva: su falta de carácter misionero. Pero esa falta de carácter misionero desapareció, diríamos, a la fuerza, porque en Jerusalén, en esta iglesia del primer siglo, se desató una persecución contra todos los cristianos, contra todos aquellos, benditos sea el Señor, que defendían la doctrina de Cristo, contra los apóstoles. Y es en medio de esa persecución en donde aparece Esteban. Y Esteban, bendito sea el Señor, en medio de esa circunstancia, surge como un gran predicador, un predicador que no le teme a los acontecimientos que están en contra de la iglesia: persecución, muerte, crímenes, etc. Y este Esteban fue un diácono y predicaba con fervor la palabra de Dios. Estaba lleno del Espíritu Santo. Pero hay algo más. En aquel tiempo los apóstoles habían levantado 7 diáconos. Y de esos 7 diáconos, 2 se destacan extraordinariamente: Esteban y Felipe. En este caso estamos hablando de Esteban. Esteban fue apresado y fue martirizado por defender el testimonio de Jesús. Y es importante todo esto porque cuando uno mira el escenario en que muere Esteban, en ese escenario estaba Pablo, que en ese tiempo se llamaba Saulo. Es insintomático. Y no solo esto, lo más importante es que Saulo era uno de los cabecillas de la persecución contra la iglesia. Pablo, que en ese tiempo se llamaba Saulo, odiaba a la iglesia. Es un punto muy importante. Y entonces el primer mártir de esa persecución, el primer mártir de la iglesia, fue nada más y nada menos que Pablo. Esto es importante que lo sepa. Fue nada menos, el primer mártir fue Esteban. Perdón, dije Pablo. El primer mártir fue Esteban. Eso que conte. Entonces, Saulo es el hombre que arrasa con los hermanos, los mata. Saulo los apresa, los quema. Es terrible. Saulo busca documentos legales para encabezar persecución, matar y apresar. A Saulo no se le escapaban ni los niños. Hasta los niños eran perseguidos y ejecutados si la ocasión era conveniente. Era terrible este hombre. Era el principal, o uno de los principales persecutores de la iglesia. Y producto de esa persecución,
nosotros tenemos a Felipe que huyó a Samaria. Pero Felipe huye a Samaria, pero empieza a predicar en esa región. Y allí aparece, había un hombre que tenía engañada a toda esa región de Samaria, llamada Simón. El Señor se llamaba Simón el Mago. Cuando llegó Felipe a ese lugar, este hombre se convirtió al evangelio y dejó de engañar con su hechicería y con todas sus trucos al pueblo de Samaria. Importante todo esto porque todo esto se da en uno de los mayores avivamientos que registra la historia. Fue tan grande el avivamiento de Samaria que Pedro y Juan llegaron. Los apóstoles llegaron, Pedro y Juan, a ver los acontecimientos y participaron, y ellos también ministraron durante esto. Y tuvieron, el mismo Pedro, un encontronazo con Simón, que aparentemente se había convertido, pero como registra la Biblia, parece que no se había convertido de todo, porque mirando que Pedro ministraba y fluían los milagros a través de él, le dijo a Pedro que le vendiera ese poder que él tenía por dinero. Y esto Pedro lo reprendió de tal manera que el hombre se compungió en el espíritu, y parece que a partir de esa reprensión que Pedro le da a Simón, logró convertirse, o por lo menos deja entrever que hubo una gran preocupación por su salvación. Hay un punto también en el avivamiento de Samaria, es el eunuco, y Felipe es transportado al desierto, y entre todas las cosas que suceden ahí, el Espíritu transportó a Felipe al desierto. Y entre todas las cosas que suceden entre Felipe y el eunuco que iba en un carruaje, resultó que el eunuco se convirtió a Cristo Jesús. Esto es importante que lo sepamos. En un momento en que este eunuco no sabía la palabra de Dios, no sabía el significado de la palabra de Dios, Felipe, con el don que tenía de convencimiento, el don de prédica, aleluya, gloria a Dios, convenció a este hombre, le trajo luz a su alma. Bendito sea el Señor, guiado por el Espíritu Santo, y el eunuco se convirtió. Pero Felipe estaba en Samaria, pero Pedro, el apóstol Pedro, estaba en Jope y en Cesarea. De tal manera que habían varios centros de predicación. Uno era en Samaria, otro en Jope, y bendito sea el Señor, y el otro en Cesarea. De tal manera que la persecución de Pablo, la persecución de los fariseos que no aceptaban el testimonio de Jesús, produjo una expansión alrededor de toda esta región del Evangelio. Bendito sea el Señor. Y en esa actitud continuó Saulo de Tarso. Y hacia Damasco iba él a reprender uno de los avivamientos que habían en esa ciudad. Camino a Damasco, bendito sea el Señor, fue impactado por Jesús, fue impactado y cegado por Jesús, que le habló diciéndole a Saulo: Saulo, 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 ¿por qué me persigue? Bendito sea el Señor. Y él
y le pregunta: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, le dijo Jesús. Estamos ahí en este punto mirando cómo Jesús, cómo el mismo Jesús, aleluya, bendito sea el Señor, impacta a Saulo, lo ciega, bendito sea el Señor, aleluya, y Saulo entró a Damasco, pero ciego, guiado, indefenso. Y aunque todo el ejército que andaba con Saulo oyó la voz, el que lo vio fue Saulo. Y dice que Saulo fue guiado a Damasco ciego, indefenso. Y quien lo recibe por orden del mismo Jesús es Ananías, uno de los principales de la iglesia de esa ciudad. Ananías, en ese punto, no, imagínate, quizás no quería nada al ver a este hombre, pero ahí vuelve y habla Jesús y le dice a Ananías que lo reciba, porque él iba a ser un instrumento de salvación. Y un punto que me llama la atención es esta frase: yo le voy a enseñar a este, dice Jesús, lo que es sufrir por el evangelio. ¡Wow! Eso es tremendo. Ahí estamos mirando el impacto de Jesús, el impacto del Espíritu Santo sobre Saulo, que ahora está a merced de lo que se le va a decir ahí, y reconoce ahí, aleluya, gloria a Dios, que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Es importante esto, porque esto fue una conversión. Iba camino a Damasco a perseguir a la iglesia, y a Damasco llegó ciego, y luego recupera la vista, y luego, aleluya, gloria a Dios, sale de ahí siendo perseguido también, junto con los cristianos, y teniéndose que cuidar. Bendito sea el Señor. Mira cómo cambia Dios el panorama de los hombres. En un abrir y cerrar de ojo, aleluya, la vida de cualquier hombre, la vida de cualquier ser humano puede ser transformada. Aleluya. Por eso, lo único que se pierde es la esperanza. Cristo puede transformar la vida de cualquier ser humano, no importa sus circunstancias. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y a donde este hombre va a parar y empieza a trabajar es en la iglesia de Antioquía, en Siria. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y es ahí, aleluya, gloria a Dios, donde lo dan a conocer. Es ahí donde él empieza a dar sus primeros pininos. Pero hay algo importante en esto. Es en la iglesia de Antioquía el primer lugar a donde se le llamó cristianos a los seguidores de Jesús. En ningún otro lugar se le llamaba cristiano. Es en ese lugar en donde se le llama cristiano por primera vez. Ahí, desde ahí, bendito sea el Señor, Dios brega con la vida de Pablo. Desde ahí, los apóstoles envían comisiones a esa iglesia para ver lo que está sucediendo en la iglesia de Antioquía. Entonces ahora tenemos dos centros fundamentales del evangelio. Tenemos ahora la iglesia de Antioquía y tenemos la iglesia de Jerusalén. Era en la iglesia de Antioquía, por ahí están los Pablos, y ahora aparece un Bernabé que va a supervisar la iglesia. Y
se encuentra con el testimonio de estos hermanos, aleluya, y la gloria sea para Dios, que la mentalidad de Bernabé era una mentalidad bondadosa, no era una mentalidad estrecha. Y de ahí nace la amistad de Pablo con Bernabé. Bendito sea el Señor. Y Bernabé le sirvió de mucha ayuda a Pablo. Y es con Bernabé, bendito sea el Señor, que Pablo inicia su primer viaje misionero. Y esto es importante. Pablo sale con Bernabé, pero fíjate, aquí se le agrega un joven sobrino de Bernabé, y que escribió el segundo evangelio, que tiene por nombre Marcos. El segundo evangelio que tiene por nombre Marcos. Este mismo joven es el que va, bendito sea el Señor, caminando junto con Bernabé, y va caminando con Pablo, porque ya no era Saulo, sino Pablo. Y llegaron a muchos lugares, pero el punto que se destaca aquí es que a mitad del viaje, y no se sabe por qué, pero a mitad del viaje Marcos se devuelve y regresa nada más y nada menos que a Jerusalén. No se sabe por qué Marcos se devolvió, no se sabe los motivos, pero este joven se devolvió, y esto enojó mucho a Pablo. Y esto indica que de la comitiva ya Pablo era ya el líder espiritual, porque fue el que se enojó, fue el que vio las consecuencias de ese retroceso. Se enojó enormemente. Bendito sea el Señor. Y se predicó el evangelio por muchas ciudades. Aleluya, gloria a Dios. Y se crearon iglesias, se fundaron iglesias. Bendito sea el Señor. Y es muy importante, así empieza, aleluya, la formación de las primeras iglesias fuera, aleluya, gloria a Dios, de las áreas de Jerusalén y de las áreas de Antioquía. Hay un punto muy importante. Mirando todo este trabajo de Pablo, todo el trabajo de la iglesia de Antioquía, y mirando la diferencia que había entre los gentiles y los judíos, mirando todo esto y mirando la diferencia y los conflictos que empezaban a surgir, porque a los gentiles se les quería obligar a circuncidarse. La iglesia de Jerusalén, algunos en la iglesia, exigían ese punto. Y entonces Pablo, los hermanos en Antioquía, los maestros y los gentiles se oponían a esta doctrina. Entonces todo esto vino, ese conflicto vino iniciando la expansión de la iglesia. Ese conflicto estuvo ahí presente. Estuvo presente. Y llegó un momento en que era un conflicto en donde por un lado estaba Pablo y por el otro lado estaban los apóstoles con Pedro a la cabeza. Y se veía como si hubiera una división. Para ser cristianos tienen que circuncidarse. Y los gentiles planteaban que bastaba solamente la fe en Cristo Jesús. Eso generó un concilio. Se formó un concilio. Participaron todos
toda la exposición, todos los ancianos, todos los apóstoles, todos los maestros de ambos bandos y el Espíritu Santo guió, bendito sea el Señor, a todos ellos, y se acordó que a los gentiles no se le impusieran los asuntos de la ley, porque la ley solamente era para los judíos. Continuaremos la próxima vez con el video número 3, la iglesia primitiva. Paz y salud.